murieron en medio de graves combates en zona rural de Jamundí, en el Valle del Cauca, entre el ejército y el Frente Jaime Martínez. Y en Andes, Antioquia, fue asesinado un policía luego de que la patrulla en la que se movilizara fuera atacada con disparos allí en zona rural de ese municipio. Más de 490 desplazados del Catatumbo podrían quedar otra vez en la calle, pues en 10 días vence el contrato que tiene la alcaldía de Cúcuta con al menos 10 hoteles de la ciudad para alojarlos y ya no hay más recursos. La alternativa sería regresarlos a los albergues que hay en los coliseos. 13 partidos políticos no asistieron a la comisión de seguimiento de los procesos electorales que se realizó ayer y que organizó el Ministerio del Interior. Alegan que el gobierno todavía no ofrece las garantías mínimas para este proceso electoral. El registrador Hernán Penagos confirmó que va a acceder al código fuente del sistema que se encarga del escrutinio, pero también van a contratar al menos 2 auditorías externas para todos los sistemas de las elecciones. Ya se posesionó Mauricio Rodríguez Amaya como nuevo director de Prosperidad Social en reemplazo de Gustavo Bolívar. A partir de este fin de semana debe implementarse el recargo dominical y festivos que ya supera el 80%, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Trabajo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que desde el 1 de agosto comenzará a regir nuevos aranceles del 35% contra Canadá, porque asegura que ese país no está colaborando con Estados Unidos. Y en medio de noticias desde Europa, 150 personas fueron arrestadas en medio de grandes operativos internacionales contra el tráfico de personas, y esto se adelantó por agentes de Interpol. A más de 120 ascendió el número de personas muertas por las inundaciones en el centro de Texas y se mantiene el reporte de 170 personas como desaparecidas. A las 6 de la tarde comenzará el segundo campeonato de la Liga Betplay de este 2025. El partido inicial será Llaneros América a las 6 de la tarde, como les decíamos, y a las 8 y 10 de la noche será el encuentro entre Once Caldas y Atlético Nacional. El desarrollo de estas y otras noticias lo pueden encontrar en bluradio.com. También nos leemos en @blurradioco. Continúen con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Para quienes llegan a esta hora, estamos desde Mañanas Blue. Sigue lloviendo en Bogotá, está cerrada la vía al llano. Hoy es viernes 11 de julio, seguramente con el daño que hay en la vía en este momento, producto de 12 derrumbes, está informando Coviandina, se va a dañar el plan para muchas personas que querían ir a los llanos orientales este fin de semana. Tengan cuidado porque no ha terminado el invierno, increíblemente seguimos en este régimen de lluvias, a pesar de que ya está bien entrado el mes de julio. Con las noticias de Colombia esta mañana, también temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, buenos días. En redes sociales la imagen del momento es la de Sofía Vergara. ¿Le gustó la estatua? Esa que sí, ya descubrieron bien, ayer en Barranquilla. Sí, me pareció. Es esta que estamos viendo a esta hora, quienes ya nos acompañan en Se identifica, se sabe que es Sofía Vergara. Sí, claro, y que tiene incluso las mismas características, relativamente similar a la primera estatua que también está en esa zona de Barranquilla, que es la de Shakira. Ya llegó el turno para Sofía Vergara, que a propósito Barranquilla está haciéndole el homenaje a otra de sus grandes, de barranquillera, que deja el nombre de la ciudad muy en alto, en este caso de la Toti, y esta es la imagen, ese momento en el que ya oficialmente queda descubierta esa estatua y que el alcalde, a propósito también del evento de la OCDE que hay en esa ciudad, pues aprovechó para mostrarle al mundo. Ayer, supongo que no por coincidencia, Camila, fue el cumpleaños de Sofía Vergara. No, estaba todo planeado para que la imagen se revelara el día de su cumpleaños. 53 años. Y sigue divina, Sofía Divina Vergara. como nunca, y esta que es su estatua en el Malecón del Río, pues le ¿Quién rinde es el homenaje. escultor de las estatuas? ¿Es el mismo de la de Shakira, Vanessa? Es el mismo de Shakira, efectivamente, Néstor. Estamos hablando de Gino Márquez. Es un hombre que se ha vuelto ya a costumbre, porque recordemos que él también hizo la de
Joe Arroyo, que está ubicado a las afueras de la principal estación de Transmetro, y él fue el encargado de hacer esta escultura que estuvo trabajando por cerca de 4 meses y que ahora la entrega además el día del cumpleaños de Sofía Vergara, aunque estamos esperando que diga algo a través de sus redes sociales, pero es una gran sorpresa para los barranquilleros porque se convierte esto en un segundo atractivo en el Malecón del Río, que recordemos que logra tener hasta por temporada de vacaciones más de 1 millón de visitantes. Este hombre además también hizo una estercita forero y ahora tiene la de esta estrella de Hollywood, de esta mujer barranquillera que brilla en la televisión norteamericana. Néstor, La tiene bella Sofía 7.5 metros, pesa 5.5 toneladas esta obra en Barranquilla. La segunda tendencia en redes sociales es Thomas Gregan Sons y la posibilidad de que el pasaporte en Colombia se tenga que pagar en euros. De nuevo es tendencia Thomas Gregan Sons por el anuncio de ayer que hace Alfredo Saade, el jefe de despacho de la Casa de Nariño, que dice que está todo listo para firmar, hoy van a firmar. Una aclaración, Camila. Señor. El contrato revelado aquí en Blue Radio, que los hemos contado detalles desde hace tiempo, es cierto, dice que el desembolso tendrá que hacerse en euros. No quiere decir que los colombianos que vamos a sacar el pasaporte vamos a tener que pagar en euros. Europa, Portugal, la Casa de la Moneda, le cobra a Colombia en su moneda. Por cada pasaporte, pues claro, porque es en su moneda, le cobra 17 euros. Nosotros lo pagaremos en pesos colombianos, mal contados al cambio de hoy, son 80.000 pesos. 79.900 pesos al cambio de hoy. Si se dispara la cotización del dólar, si hay una devaluación del euro, lo que sea, eso afectará, por supuesto, lo que Colombia le tenga que pagar a Portugal. Y esa es la tendencia con ese convenio que dice Alfredo Saade se va a firmar en las próximas horas. Y finalmente, una última. También es tendencia Valdivia, ese municipio en el norte de Antioquia, donde ayer la noticia era que había explotado una mula, un burro bomba, y que había matado a un militar, otros 2 resultaron heridos. Pero volvió Valdivia a la conversación de redes sociales, Néstor, por las diferencias entre el gobierno, el ministro de Defensa y el alcalde del municipio por un bombardeo contra el Clan del Golfo. Más temprano informó el ministro de Defensa que se había hecho una operación contra el Clan del Golfo, que era un bombardeo en Valdivia. El alcalde de Valdivia levanta la mano y dice, en mi municipio no hay bombardeo, y empiezan a averiguar entonces qué es lo que ocurre. Dice anoche tarde, intentando aclarar este tema, al ministro de Defensa, que es que el bombardeo fue en todo el límite de Valdivia con Briceño, que son 2 municipios del norte de Antioquia, que no hay resultado del bombardeo porque los soldados no han podido llegar al punto para confirmar cifra, por ejemplo, de muertos. Camila, gracias. En este país se pierde hasta un bombardeo. Dice el Ministerio de Defensa que sí lo hubo contra el Clan del Golfo, y dice la gente de allí, de Valdivia y de Briceño, que están pegados, ¿verdad? Son municipios al norte, sí, tienen ahí ese límite. Lo que pasa es que la entrada a los cascos urbanos, Néstor, son por una zona muy distinta. Entonces, por eso la gente en el mapa cree que están alejados, pero los 2 municipios sí tienen un límite, y ahí está la discusión en qué zona, en qué jurisdicción exactamente fue el bombardeo, que les repito, están esperando que militares por tierra lleguen al punto exacto para confirmar el resultado. La historia, el misterio alrededor del bombardeo en Antioquia, Héctor Santamaría. Buenos días. Mientras que el departamento sigue bajo fuego por enfrentamientos, ataques terroristas contra la fuerza pública, inclusive, pues una nueva polémica envuelve al departamento de Antioquia, al gobierno nacional, esta vez por cuenta de una operación militar que anunció el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y que confirmó que un bombardeo contra el Clan del Golfo. Según el alto funcionario, la operación se desarrolló inicialmente en jurisdicción del municipio de Valdivia. Respecto al que se hizo el lunes en el área de Valdivia contra el Clan del Golfo, aún estamos evaluando los resultados, ya que producto del bombardeo hubo un movimiento grande de tierra y estamos pues evaluando cuál fue el daño causado a esa Sin amenaza. embargo, y luego de algunas horas fue la misma alcaldía de Valdivia, Néstor, quien emitió un comunicado desmintiendo toda la información que entregó el Ministerio de Defensa. En el escrito se lee: durante el transcurso de la presente semana no se ha presentado bombardeos en el territorio del municipio de Valdivia por parte de la Fuerza Aérea Colombiana. El alcalde de Valdivia, Carlos Molina, incluso habló anoche en Blue Radio. En Valdivia no ha pasado tal cosa, y estuvimos averiguando porque a mí sí me tomó por sorpresa la noticia, porque cuando eso sucede, las mismas comunidades se le vienen a uno encima, dicen del alcalde qué está pasando, y precisamente pues lo que nos dimos cuenta es que fue en el municipio de Briceño. Ante estas afirmaciones, el Ministerio de Defensa sacó un nuevo comunicado asegurando, Néstor, que el operativo
sí se llevó a cabo, pero en zona rural de Briceño y no en Valdivia, pero que sí en límite entre los dos. Con esta claridad hecha, también nos comunicamos aquí en Blue Radio, Néstor, con el alcalde de Briceño, Noé Espinosa, quien a través de mensaje de WhatsApp indicó que el día martes en la madrugada tampoco que hubo, solamente unos helicópteros recorriendo la parte alta de Briceño, que da en inmediaciones de la vereda El Cedral y Loma de Ochalí, que sí el límite con el municipio de Valdivia, donde la comunidad escuchó algunas explosiones. Sin embargo, advierte que no tiene información sobre bombardeos, que hasta el momento inclusive hasta esta zona no ha llegado ninguna operación del Ejército Nacional, por lo que espera que le entreguen mayor información. Pero eso sí, Néstor, más allá de esa situación, sigue la violencia en el departamento de Antioquia, porque incluso anoche también fue asesinado un policía en el municipio de Andes cuando patrullaba en el corregimiento de Santa Rita y fueron sorprendidos por hombres del Clan del Golfo. Según el reporte de las autoridades, en el lugar murió el patrullero Luis Carlos González y resultó herido el policía Julio César Atencio, y según el reporte que ha entregado el coronel Oscar Rico, comandante de la policía de Antioquia. Una acción criminal donde por disparos de arma de fuego se presenta contra esta patrulla en el casco urbano. La preocupación, Néstor, es que mientras eso se aclara, lo de Valdivia, ya van 20 uniformados asesinados en el departamento de Antioquia. Pararon las lluvias en Medellín, el área metropolitana, 18 grados de temperatura, Néstor. Gracias, Héctor. No aparece el bombardeo allí en Antioquia. El que sí aparece es el bombardeo de esta mañana en el Medio Oriente, un bombardeo de Israel contra un centro médico que queda en Gaza. 10 niños que estaban esperando una ración de comida están entre las 15 personas asesinadas por estos bombardeos, estos de verdad, efectuados por la Armada, por la aviación del Ejército de Israel. Desde Europa, desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay indignación internacional por esto que ocurrió en las últimas horas mientras los niños estaban afuera, a las afueras de esa clínica, una clínica manejada por una ONG norteamericana. Las imágenes que hay de la situación son impactantes, se lo advertimos a la gente, porque lo que vamos a oír son el lamento, el llanto de los niños después de ese bombazo con un dron. La desesperación era enorme, era una clínica en Deir el-Balá, en el centro del territorio palestino. Lo que ha dicho Israel es que lo que estaba ahí atacando era a un militante de Hamas que había participado en los ataques del 7 de octubre. ¿Quién es el director de ese centro, de esa ONG? Ravi Tauf explicaba lo que ocurrió. Escuchémoslo. It was quite shocking. We had patients lined up in front of our clinic waiting to get care. Most of them are women and children, and then a drone attacked in front of the clinic and killed 15 people, including 10 children and 2 women. So we were Dice, fue devastated. muy impactante. Teníamos pacientes haciendo fila frente a nuestra clínica esperando ser atendidos. La mayoría eran mujeres y niños, y entonces un dron atacó frente a la clínica y mató a 15 personas, entre ellas 10 niños y 2 mujeres. Quedamos devastados, estábamos conmocionados, estamos furiosos, es lo que dice este director. Néstor, él explica que esto eran niños desnutridos que estaban esperando afuera que recibir una ración de comida, y también algunas mujeres que iban embarazadas para recibir algún tipo de control. Dice que era una clínica de cuidados básicos. Lo que dice el ejército de Israel es que disparó a ese militante en la calle, no en la clínica, pero ese fue el resultado, Néstor. Silvia, gracias. 5 de la mañana, 44 minutos. Estamos a menos de 8 meses de las elecciones parlamentarias, que serán el 8 de marzo, y el gobierno nada que logra consensos alrededor de las garantías electorales. En las últimas horas, 13 partidos políticos le hicieron un desplante al gobierno y se abstuvieron de presentarse ante una comisión de garantías y seguimiento al proceso electoral en Colombia. No fueron los principales partidos en Colombia diferentes al pacto histórico. Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Colombia Justa y Libres, el Centro Democrático, el Partido de la U, el Nuevo Liberalismo, Oxígeno, Salvación Nacional, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, la ASI Colombia Renaciente y Mira, partidos que no fueron y que le exigieron al gobierno respeto a la Constitución.
todos muy molestos por las declaraciones recientes del presidente Petro, que dice que desconfía él, que es el garante, el árbitro, que desconfía de la transparencia de las elecciones del año entrante. Reporte que entrega el ministro del Interior, de la Política, y va a ser el anfitrión, Armando Benedetti. ¿Qué es un partido político? La base social del partido, los congresistas del partido y sus dirigentes. Hoy no vinieron sus dirigentes. Pero los congresistas, por ejemplo, se entienden con el gobierno para votar las reformas sociales, como por ejemplo la laboral y la pensional. Las bases sociales en las encuestas nos dan un 40% de aprobación. Entonces, ¿quiénes fueron los que no vinieron? El ministro de la Política demeritando el alcance y la importancia de los partidos. Esta comisión de seguimiento electoral a la que estuvieron sí el registrador, entre otras cosas, respondiendo a las dudas que tiene el gobierno, planteadas una y otra vez por el presidente Petro, y que han generado todas las suspicacias alrededor de las intenciones del gobierno, de la eventualidad de alterar el calendario electoral del año entrante, sobre el software y sobre el contrato que acaba de ser adjudicado a la firma Thomas Gregan Sons, el registrador Hernán Penagos. Se va a permitir el acceso al código fuente de ese software. Lo que queremos es absoluta tranquilidad de toda la ciudadanía y es nuestro deber. Ministro, pues así lo vamos a hacer y en ese sentido y hacia esa dirección vamos a conducirnos. Se van a contratar también auditorías externas. Y en este ambiente, con estas condiciones técnicas, todos intentando tranquilizar al gobierno para que haya un calendario electoral que garantice la transición democrática del año entrante, cuando termine el gobierno del presidente Petro. Sobre ello, el procurador Gregorio El Hash. La institucionalidad colombiana, quiero decir, registraduría, Consejo Electoral, la Procuraduría, que es la garante de esa legitimidad, está ya trabajando hace meses para no permitir que se vaya a malograr ni una sola mesa electoral en Colombia, para que el suceso electoral sucesivo, permanente, desde consultas populares, elección de Congreso de la República, primera vuelta presidencial, eventual segundamente. Lo que está en juego, por supuesto, es la democracia a través de la figura de las elecciones. Una buena noticia: el ministro de la Defensa de Colombia, el general Pedro Sánchez, dice que no es posible que haya un aplazamiento de las elecciones del año entrante. Jamás. No, las elecciones del 2026 se van a realizar acorde al cronograma electoral, acorde a lo que dice la Constitución y la ley. Jamás. Nuestra misión como fuerza pública es cumplir cabalmente lo que dice la Constitución y la ley. Y el año entrante se deben realizar las elecciones, tal y como lo establece el cronograma electoral. Es buena esta posición, la del ministro de Defensa, garante también de que habrá seguridad y orden público para realizar y cumplir el calendario electoral, a pesar de este traspiés, el de la falta de partidos políticos en la Comisión de Seguimiento Electoral. Caterina Ávila. Néstor, buenos días. Pocos minutos antes de la hora prevista para el inicio de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, que se realizó en el Hotel Tequendama, ubicado en el centro de Bogotá, 13 partidos políticos cancelaron su asistencia, argumentando que las declaraciones del presidente Gustavo Petro, cuando cuestionó al sistema electoral, afectan las garantías del proceso de elección de Congreso y Presidencia de 2026. El comunicado fue firmado por los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, Mira, Colombia Justa Libres, Centro Democrático, Partido de la U, Nuevo Liberalismo, Oxígeno Verde, Salvación Nacional, Liga de Gobernantes Anticorrupción, ASI y Colombia Renaciente. Sin estos actores clave para la discusión, comenzó la reunión y el ministro del Interior, Armando Benedetti, insistió en la tesis del presidente Gustavo Petro de dudar del software para el escrutinio. El jefe de la cartera política aseguró que todo el proceso debía ser estatal en cumplimiento de un fallo del Consejo de Estado que solicitó correctivos estructurales del sistema electoral. Sin embargo, el registrador Hernán Penagos le explicó al ministro que el software fue comprado a una empresa española llamada INRA y está a disposición del Consejo Nacional Electoral. Fue utilizado en las pasadas elecciones y lo será también en las próximas. Penagos anunció que en aras de la transparencia se va a permitir el acceso al código fuente de dicho software y agregó que se realizarán auditorías externas a todos los sistemas de información
y el proceso electoral. Durante esta comisión, el tema de conversación también fue la seguridad de cara a los comicios de 2026. Según un informe de la misión de observación electoral, este año se ha registrado como el más violento desde 2018, con más de 900 acciones por parte de grupos armados. Así lo advirtió Alejandra Barrios, directora de la MOE. Entre el 1 de enero y el 8 de marzo tenemos registrados 134 hechos de violencia contra diferentes tipos de liderazgo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Un estudio de Naciones Unidas y del DANE en Colombia confirma que ha caído dramáticamente la tasa de natalidad en Colombia. Se llama técnicamente la tasa de fecundidad. Colombia pasó de tener 6 hijos por mujer madre en un hogar a 1.61. Es decir, estamos en menos de 2 hijos por madre en Colombia, que por supuesto significa no solo un riesgo demográfico, sino también económico, porque habrá menos personas entrando a la edad productiva. Si baja la natalidad, va a presionar los sistemas de salud y de pensiones en el futuro. El representante del Fondo de Naciones Unidas, Luis Mora. Cada vez más pequeña de población joven y de niños y de niñas, y con una proporción consecuentemente también menor de fuerza de trabajo. Es decir, ese escenario es totalmente desconocido hasta la fecha. Y además también es desconocido en la historia de la humanidad por qué hemos llegado a ese escenario. ¿Qué es lo que vemos en todos los jóvenes de hoy, o en la mayoría de ellos que no quieren tener hijos o que quieren poquitos hijos? El DANE ha reportado que el año pasado hubo en Colombia 445.000 nacimientos, que es el 13, casi 14% menos de lo que había habido en el 2023. Es decir, está cayendo dramáticamente esa cifra de natalidad. La directora del DANE, Piedad Urdinola. Bien, desde el DANE nosotros producimos las estadísticas vitales. Allí tenemos el registro de los nacimientos y las defunciones para el país. Tenemos que para este último año, 2024, tenemos una caída histórica. Estamos ya por debajo de los 500.000 nacimientos. 445.011 nacimientos tenemos registrados de manera preliminar para 2024. Esto representa la caída también más grande que hemos registrado en los últimos años, menos 13,7. Y obviamente cambia totalmente la pirámide, el número de personas que entran al sistema laboral o al sistema pensional en Colombia, que se va a sentir esta caída de la fecundidad seguramente en la medida en que pasen los años. El gobierno, a propósito, está celebrando el éxito de la reforma laboral que se está comenzando a implementar desde este fin de semana, cuando comienzan a facturarse festivos con las nuevas tarifas y dominicales con los recargos de la nueva reforma laboral. Marcela Peña. Néstor, buenos días. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, está convencido de que la reforma laboral solo va a traer ventajas a los trabajadores y absolutamente ningún problema. Así lo dijo en Barranquilla, en el Foro de Desarrollo Local de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la OCDE, donde defendió esta reforma como el primer pilar de un nuevo modelo de desarrollo que considera a los derechos de los trabajadores en el centro. Sanguino se reunió con el secretario general de la OCDE, Oshiki Takeuchi, y según los comunicados de prensa de la entidad, el líder del Club de las Buenas Prácticas felicitó al gobierno colombiano por el avance en la reforma laboral y en la reforma pensional, los cuales permiten alinear al país con los compromisos de este organismo internacional. Para el gobierno, la reforma traerá muchas ventajas y ningún problema, por lo que esperan que la informalidad no aumente. Las cifras del DANE muestran que en el país la informalidad ha estado subiendo despacito, pero de forma constante. Hoy en el país el 55,9% de los empleados tiene un empleo informal. En el campo colombiano la situación es peor, 83,8%. Marcela Peña, Blue Radio. Lo que demuestran estos cambios demográficos también, Marcela, es el cambio en la relación de la gente que entra al sistema laboral
con las empresas, con la aproximación al empleo formal. Son las 5 de la mañana, 55 minutos. Finalmente, María Alejandra Benavides, que fue asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, firmó un acuerdo para convertirse en estrella, en testigo estrella contra él, contra el exministro Bonilla, que está muy implicado en el caso de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo. Pablo Arango. Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. La ex asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides, logró firmar un principio de oportunidad con la Fiscalía que tiene que ser presentado ante un juez de garantías, que de hecho va a ser presentado el próximo 22 de julio para que sea avalado este principio de oportunidad. ¿En qué consiste? Ella se compromete a entregar toda la información que hay detrás del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que podría involucrar a su ex jefe, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a cambio la Fiscalía suspende la persecución penal en su contra por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Es que recordemos, Néstor, que la ex asesora ha entregado detalles sobre una operación que según ella se habría gestado en diciembre de 2023 para aprobar de forma express una millonaria línea de crédito internacional requerida por el gobierno nacional. Aquí lo interesante es que ella es la primera mujer en medio de este escándalo, la primera persona en firmar un principio de oportunidad. Los demás están tratando de adelantar preacuerdos. Número 1 y 2, podría ser testigo estrella de la Fiscalía en contra de su ex jefe, Ricardo Bonilla. Escuchemos al abogado en Noticias Caracol en Vivo, se llama Jaime Andrés López, que explicó este principio de oportunidad. Tal cual como la señora fiscal lo manifestó en su rueda de prensa, es un beneficio total. Se suspendería la persecución penal en contra de María Alejandra Benavides Soto, siempre y cuando se cumplan las condiciones como ustedes lo estaban mencionando. En este caso, el acuerdo quedó por un beneficio total, es decir, la suspensión y luego terminación de la acción penal. El 22 de julio será presentado ante un juez de garantías que deberá tomar la decisión si acepta o no el principio de oportunidad para convertir entonces a María Alejandra Benavides, ex asesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en testigo estrella. Pablo Arango Robledo, Blue Radio. Estás escuchando Mañanas Blue. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. En La Calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo. Donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo. Y moviéndonos en lo que nos inspira. Nos emociona y nos conecta. Sé parte de una nueva calle que siempre está en movimiento. 96.9 FM. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento,
Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludos de Mañanas Blue en este amanecer viernes 11 de julio. Está escampando en Bogotá y en la vía a Villavicencio, que se encuentra cerrada desde hace algo más de una hora, producto de las muchas lluvias que comenzaron a caer pasadas las 10 de la noche. Hay 12 derrumbes en puntos diferentes y un accidente que obligan al cierre. En este momento, la vía está totalmente cerrada en ambos sentidos, tanto de Bogotá a Villavicencio como de Villavicencio a Bogotá, y no hay tiempo estimado para quienes están pensando en ir este fin de semana para la reapertura de la carretera, porque ha estado lloviendo y sigue lloviendo, una situación tan grave por la caída especialmente derrumbes que se han producido en estos puntos, kilómetro 35, 36, 42, 44, 59, cerca al peaje Pipiral en el kilómetro 62, 12 derrumbes, 12 puntos en total, en donde la situación es particularmente crítica. Cerraron y están facilitando la evacuación de los carros, de los vehículos, inclusive tractomulas, que quedaron allí afectados por el cierre de la vía. Está lloviendo, ha llovido durante toda esta madrugada en Bogotá. Reportan calles encharcadas, vías inundadas y la caída de árboles en algunas zonas del sur de Bogotá. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Son las 6 de la mañana, 2 minutos. Hay 2 emergencias adicionales esta madrugada. Una en Bogotá por un incendio y otra en Barranquilla por otro incendio. El de Bogotá afecta a 8 locales, motos y plásticos que terminaron quemados por un incendio que sucedió en una bodega en el barrio Santa Fe, localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá. Y mucho más grave el incendio de esta madrugada en Barranquilla, en un hogar, asilo para viejos, se llama Granja San José, en donde vivían 80 abuelos de estos. 2 murieron alcanzados por las llamas, 7 están gravemente heridos, fueron trasladados a hospitales de Barranquilla y de Soledad. Estas son las emergencias del momento. En este país de emergencias, la grande sigue siendo alrededor de los pasaportes, con un choque institucional alrededor de si el gobierno está listo o no para asumir la elaboración de las libretas de pasaportes a partir del 1 de septiembre. Que no, dice la saliente canciller Laura Sarabia, que no está listo el gobierno, dice la Procuraduría General de la Nación, que no está listo, le responde la imprenta nacional a todos los organismos de control. Así que no tenemos quién se vaya a encargar de los pasaportes cuando termine el contrato con la firma Thomas Gregan Sons. En las últimas horas, el jefe del despacho de la Casa de Nariño, don Alfredo Sade, dice que el gobierno, que ya lo había dicho, lo repite una y otra vez, que todo está listo, que hay avances que ya van a firmar, que ya casito, y estamos en esas desde hace rato. Y si no firman, a partir del momento en que usted escuche la noticia de que van a firmar, se necesitarán 8 o 9 meses para que esté lista la imprenta nacional para desarrollar el contrato con la Casa de Moneda de Portugal, un contrato a través del cual Portugal va a elaborar unos pasaportes más caros de lo que está cobrando hoy la firma Thomas Gregan Sons, que cobra 67.000 pesos. Portugal va a cobrar 17 euros por cada pasaporte, a precios de hoy son 80.000 pesos. Y eso sí dependerá del valor del euro frente al peso colombiano, una variable que podría inclusive modificar el valor del pasaporte. Y adicionalmente, Portugal va a cargar la inflación. Los primeros 3 años será una inflación en euros, los otros 7 años del contrato subirá el precio de los pasaportes dependiendo de la inflación en Colombia. A todo este proceso es a lo que se opone la Procuraduría, que después de las inspecciones de esta semana a la imprenta y a la Cancillería ha dicho que ninguna entidad hoy, viernes, está lista para expedir pasaportes a partir del 1 de septiembre. Digo, es cuando se acaba el contrato con la firma Thomas Gregan Sons. El informe del delegado, que se llama Mauricio Melgoza, da cuenta de que en la imprenta no hay, lo que todos sabíamos, no hay máquinas, no hay papel, no hay insumos y, ante todo, no hay la preparación técnica para desarrollar el proceso de pasaportes, que increíblemente, tercamente, ha debido comenzar hace año y medio y no han podido desarrollarlo. Bienvenidos, vamos a hablar de documentos de identidad, de pasaportes
y de elecciones. 13 partidos políticos se negaron a asistir a la Comisión de Seguimiento Electoral que fue convocada por el gobierno. Alegan ellos que están preocupados porque el jefe, el garante de esas elecciones, que es el presidente, dice que desconfía de la transparencia. No llegaron los principales, ni el Centro Democrático, ni Cambio Radical, ni los liberales, ni los conservadores, ni los partidos pequeños, ni el nuevo liberalismo. Termina demeritando los partidos políticos, el ministro de la Política, el ministro del Interior, que dice que lo importante es la interlocución que hay en el Congreso de Colombia. Allí, sin partidos políticos, el registrador dijo que no hay problemas con el software, que van a habilitar las fuentes para que los partidos puedan hacer la inspección. El registrador, que es el encargado de manejar el proceso electoral, el ministro de Defensa, el procurador, están intentando todos enviar el mensaje de que va a haber elecciones en Colombia. El registrador Penague recuerda que el software no lo maneja desde hace muchos años Indra, que era la empresa española que preocupa al presidente Gustavo Petro. Se lo compraron en el año 2021, efectivamente por una decisión del Consejo de Estado. Está en Barranquilla el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Allí en el foro de la OCDE le ha recordado a los empresarios que este fin de semana se debe pagar el nuevo recargo de dominicales y festivos. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este lluvioso amanecer. Seguirá lloviendo durante este mes de julio, a pesar de que usualmente la tradición es que deberíamos estar entrando en una temporada seca. En segundo les contaré de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias, que advierte que hay una sobrecarga sin precedentes con las ocupaciones en los servicios de urgencia en Colombia, que han superado el 200%, es decir, están en el doble de su capacidad, porque están entrando por urgencias colombianos que quieren acceder al sistema de salud. Por supuesto, los afectados son los mismos servicios de urgencias, los pacientes y el personal de la salud. Hay varias noticias, desafortunadamente, hechos de orden público. En segundo les contaré del misterio del bombardeo alrededor de 2 municipios en el departamento de Antioquia, en donde dijo el ministro de la Defensa se había producido un bombardeo, un ataque al Clan del Golfo. No aparecen esos bombardeos. Los municipios que son Valdivia y Briceño dicen allí no hay reportes de bombardeos. El ministro Sánchez aclara que la operación fue en los límites entre ambos municipios, que están intentando llegar al punto para confirmar la cifra de bajas en un operativo militar, contra el Clan del Golfo. Las 6 de la mañana, 8 minutos. Hoy es el Día del Caballo. Se celebra por primera vez Naciones Unidas un reconocimiento al transporte equino en la historia de la humanidad. Aquí está lo más importante, un gusto acompañarlos en este día viernes. El resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Se lo digo de manera concreta, de acuerdo a lo que pudimos determinar. La imprenta hoy no tiene la posibilidad de elaborar las libretas de pasaporte. Se lo digo porque eso es lo que se nos respondió en la visita. Ahora, ellos están a la espera de que se suscriba el instrumento que les permita a ellos comenzar a prepararse para elaborar los pasaportes. De hecho, también lo que pudimos determinar, según lo que ellos nos dijeron, es que ni siquiera, aunque este instrumento se suscribiera hoy, ellos podrían asumir esa labor a partir del 1 de septiembre. Era el procurador delegado para la Función Pública, Marcio Melgoza, quien tras inspeccionar la imprenta y la Cancillería reveló que la entidad no está preparada para asumir la tarea de producir los pasaportes. Habla el procurador general Gregorio El Hach. Tenemos una preocupación muy grande porque hay informaciones que no coinciden unas con otras, que anuncian que se van a tener soluciones, pero que el cálculo de cronología, por ejemplo, no es muy razonable para aceptar por ese solo dicho de que ya se va a resolver el problema. Necesitamos más contundencia. El precio del pasaporte colombiano fluctuaría con base en el euro, según el documento de convenio interadministrativo entre la Imprenta Nacional y el gobierno de Portugal, revelado en exclusiva por Meridiano Blue. El documento empezaría a costar durante el primer año 17 euros, el cual estaría sujeto a la variabilidad de la moneda europea y el costo tendría que ser asumido por el gobierno colombiano. Insisto, hoy el software es un software que se va a dejar a disposición para utilizarlo en las próximas elecciones y desde ya también le respondo su inquietud, se va a permitir el acceso al código fuente de ese software.
Así le respondió el registrador nacional Hernán Penagos a las críticas del ministro Armando Benedetti sobre el software electoral del país. Esto en medio de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, donde aseguró que el software es estatal desde 2021, cuando fue adquirido una empresa española y entregado al CNE para su administración. Incluso también le dio un parte de tranquilidad al país por la transparencia de las elecciones. Lo que queremos es absoluta tranquilidad, toda la ciudadanía, y es nuestro deber. Ministro, pues así lo vamos a hacer y en ese sentido y hacia esa dirección vamos a conducirnos. Esta misma comisión se llevó a cabo sin la presencia de 13 partidos políticos que manifestaron que no ven en el gobierno un garante para las elecciones de 2026. Esto dice el comunicado. No es comprensible que quien está encargado constitucionalmente de brindar garantías electorales sea el mismo que cuestiona la legitimidad del sistema democrático y atenta contra la independencia de los poderes públicos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, descartó cualquier aplazamiento de las elecciones del próximo año y dijo que se realizarán según lo ordena la Constitución. Según él, en el 76% del territorio están dadas las condiciones de seguridad para los comicios, pero en el 24% restante hay riesgos en materia de seguridad por la presencia de criminales. Jamás, no, las elecciones del 2026 se van a realizar acorde al cronograma electoral, acorde a lo que dice la Constitución y la ley. La principal molestia por parte del gremio encuestador está en que, de ser sancionada la ley por parte del presidente Petro, se establecerán mayores restricciones que afectarían la realización de estudios de opinión y de intención de voto en Colombia. Para Pablo Lemoine, presidente del Centro Nacional de Consultoría, la ley que está a punto de entrar en vigencia tiene varios problemas, entre ellos la afectación de un derecho fundamental, la libertad de expresión y la libertad de información, por lo que la ley de entrada ya estaría viciada constitucionalmente al haber sido tramitada como ley ordinaria y no como ley estatutaria. ¿Cómo se va a manejar esa privacidad de la ciudadanía cuando nosotros le ofrecemos, ¿no?, que sus encuestas van a ser anónimas y ahora nos están exigiendo entregar las bases de datos? ¿Eso cómo se va a manejar? Ahí digamos que hay ambigüedades que nos preocupan. Mucha atención que se registra cierre total en la vía del Llano porque se han presentado fuertes lluvias a lo largo de este corredor vial que ha provocado deslizamientos de piedra y lodo en varios puntos de la carretera. Además le cuento de los encharcamientos por culpa de las fuertes lluvias que han caído en Bogotá durante toda la noche y la madrugada. La avenida Boyacá, la más complicada porque desde Meisen hasta el sector de las Américas, encharcamientos en la avenida 1 de Mayo, en la entrada al barrio Isla del Sol en la Sevillana, al igual que la calle 26, subiendo en los dos sentidos, desde la carrera 50 a la carrera 68 hasta la avenida Boyacá. Además, esta madrugada cayó un gigantesco árbol en la calle 57 con carrera 26 en el sector de Galerías, bomberos oficiales retirando los troncos y las ramas hasta esta madrugada. Un grave incendio se registró en una bodega ubicada en la avenida Caracas con calle 16 de la localidad de Mártires en pleno centro de Bogotá. Según el reporte preliminar, el hecho no dejó personas heridas y fueron necesarios equipos de 4 estaciones de bomberos para apagar las llamas. Hablamos con los comerciantes y esto fue lo que le contaron a Blue Radio. Hemos tenido problemáticas por las obras del metro, bajonazos de luz y Este es el reflejo de todo ese problema. Mi nombre es Rodolfo Sichacal, propietario de esos almacenes que se acabaron de quemar. Le pedimos el favor a la alcaldía o a las personas que estén a cargo que nos colaboren porque quedamos sin nada. Yo llevo 20 años y son 20 años de trabajo que perdí ahí. Una tragedia se presentó durante la noche de este jueves en el asilo Granja San José de Barranquilla, ubicado en la vía que comunica con el aeropuerto Ernesto Cortizos. Allí un incendio acabó con la vida de 2 adultos mayores quienes resultaron calcinados en sus habitaciones y también dejó 7 más heridos de gravedad. Por el momento se desconocen las causas de la emergencia. Este es un asilo que es administrado por las Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver y atiende a población de escasos recursos. El Ministerio de Defensa aclaró que el bombardeo contra el Clan del Golfo se dio el pasado lunes 7 de julio en zona rural del municipio de Briceño, limítrofe con Valdivia. Esto es en el norte del departamento de Antioquia. En lo corrido del año se han neutralizado 1.170 integrantes del Clan del Golfo, según informaron desde el ministerio. Una niña de 11 años es la más reciente víctima del ELN en Cauca. La menor iba con su papá en moto cuando estalló un artefacto en zona rural del municipio de Almaguer. Ante la gravedad de sus heridas, la niña fue trasladada a Popayán. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Un padre que se levanta sagradamente a llevar a su niña al colegio a que aprenda, le activan un artefacto explosivo. Esto lo hizo el ELN. El Ministerio de Defensa reportó un nuevo bombardeo contra el Clan del Golfo en zona rural de Valdivia, en Antioquia. Sin embargo, el alcalde de ese municipio negó cualquier operación de ese tipo en su jurisdicción. Ante esto, el ministerio aclaró que la operación fue en límites con el municipio de Briceño y que los militares están tratando de llegar al punto para confirmar la cifra de delincuentes muertos en ese ataque. El
ejército ha sostenido durante varias horas combates contra integrantes de la disidencia Jaime Martínez al mando de alias Iván Mordisco en zona rural del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. En medio de estos enfrentamientos se confirmó la muerte de un soldado quien fue atacado por un francotirador del grupo armado ilegal, mientras que 3 disidentes fueron abatidos. En medio del foro de la OCDE habló el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, quien aprovechó el espacio para socializar cómo se implementarán los cambios estipulados en la reforma laboral. Sanguino recordó que con la sanción de la ley, este año los dominicales y festivos se deberán empezar a pagar con el recargo del 80%. A implementarse ya desde este fin de semana es el recargo de dominicales y festivos. En 6 meses tendrá que implementarse progresivamente también el recargo por trabajo nocturno después de las 7 de la noche. Los nacimientos en Colombia siguen cayendo. Piedad Urdinola, directora del DANE. Para este último año, 2024, tenemos una caída histórica. Estamos ya por debajo de los 500.000 nacimientos. 445.011 nacimientos tenemos registrados de manera preliminar para 2024. Esto representa la caída también más grande que hemos registrado en los últimos años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que desde el 1 de agosto comenzarán a regir nuevos aranceles del 35% contra Canadá. Interpol ha llevado a cabo en las últimas horas una importante operación contra la trata de personas en el continente europeo, dando como resultado la liberación de 1.194 víctimas y la detención de 158 sospechosos. Aunque las víctimas tienen como origen 64 países diferentes, la mayoría tenían pasaporte rumano, ucraniano, colombiano y chino. Hoy comienza la Liga Finalización de 2025 en el fútbol profesional colombiano. Llaneros recibe a América de Cali a las 6 de la tarde, mientras que Once Caldas será local ante Atlético Nacional a las 8:10 de la noche. A diferencia de la liga anterior, antes del inicio del torneo ya se conoce toda la programación de la liga. Esto con el objetivo de mejorar el espectáculo. Así lo dio a conocer el presidente de la División Mayor del fútbol colombiano, DIMAYOR, Carlos Zuluaga. Realmente sí, lo que queremos nosotros es que esta programación sea más ágil y que cada vez haya realmente un mejor espectáculo. Además, hoy comenzará la Copa América Femenina 2025. Ecuador enfrentará a Uruguay a partir de las 7 de la noche. Estás escuchando Blue Radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. En La Calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo. Donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo. Y moviéndonos en lo que nos inspira. Nos emociona y nos conecta. Sé parte de una nueva calle que siempre está en movimiento. 96.9 FM. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Comenzó a llover anoche, llovió durante toda la madrugada en Bogotá. La situación es de lluvias permanentes, particularmente hoy, en este momento, padre, sí, no por el frío que ha hecho en Bogotá, además, sino especialmente por las lluvias que han cerrado, producto de 12 derrumbes, la vía al llano. Es que llueve y llueve y llueve, no para, Néstor. Y no va a parar. Así vamos a seguir. Son las 6 de la mañana, 19 minutos. Vía al llano que fue cerrada completamente antes de las 5 de la mañana de hoy. Carlos Andrés Pérez.
Néstor y oyentes, muy buenos días. Continúan los cierres totales en la vía al llano. Las fuertes lluvias que se registran desde anoche y la madrugada de hoy han provocado caída de material y lodo en varios puntos de las carreteras a lo largo del corredor vial. Coviandina informa que son por lo menos 12 puntos afectados con caída de material, árboles y lodo, lo que llevó a las autoridades a implementar el cierre preventivo por temas de seguridad en este importante corredor vial desde anoche. También hay que decir que pues por esta razón Coviandina realiza los cierres principalmente en el kilómetro 82 y kilómetro 0, que son las salidas e ingresos de Bogotá y de Villavicencio, además de cierres en otros puntos como en el kilómetro 72, kilómetro 35 y en el sector de Guayabetal por un choque simple que se registró más temprano. Al respecto, el ingeniero Fernando Castillo, director operativo de Coviandina. Efectuar cierres en este momento a la altura del kilómetro 82 y a la altura del kilómetro 0. Intentamos durante la noche evacuar algunos vehículos que se encontraban represados, pero pues debido a la intensidad de las lluvias y a nuevas caídas de material en sitios que ya habían sido atendidos durante la noche, se ha tomado en este momento, en coordinación con la Dirección de Tránsito y Transporte, la decisión de cerrar el kilómetro 0 y retomar el cierre a la altura del kilómetro 72 en el peaje de Pipiral sentido Villavicencio Bogotá y en el kilómetro 82. Néstor, en el transcurso de la noche y la mañana de hoy, la concesión ha tratado de habilitar pasos para evacuar los vehículos represados, pero las lluvias no paran y esto ha complicado las labores de remoción del material que ha caído sobre la carretera. A esta hora la vía continúa cerrada y no hay una hora estimada de su reapertura. Sí, y viene fin de semana, Carlos Andrés, gracias, está cerrado y hay congestión de vehículos allí en la zona de Yomasa, que es la salida por Bogotá hacia Villavicencio. Si usted tenía pensado ir este fin de semana a Los Llanos, piénselo porque la situación con la vía es particularmente caótica en este momento. En el sur de Bogotá se encuentra en la salida de Bogotá Julián Ríos. Hola Néstor, buenos días. Estamos aquí ya arribando al kilómetro 0 donde se produce el cierre por esta situación que se presenta. Bastante tráfico que se está regresando por la misma vía en contravía para el sector de Yomasa. Nosotros ya estamos aquí en el kilómetro 0, ya hay bastante congestión, vehículos de carga, Néstor, pesada, que iban rumbo hacia el departamento del Meta están detenidos aquí y algunos se están regresando hacia el sector de la avenida Boyacá con Caracas. También algunos vehículos particulares, Néstor, estamos observando aquí que están represados porque se registra el cierre en el kilómetro 0. Vamos a tratar de hablar aquí con uno de los conductores. Buenos días, estamos en vivo y en directo con Blue Radio. ¿Qué le han dicho a usted de este cierre? ¿Qué va a hacer y qué transporta usted? ¿Para dónde va? Voy para Yopal, transporto gas y lo que vi por redes sociales es que hay un derrumbe en 12 puntos de la vía entre Bogotá y Villavicencio. Sí. Hasta ahora es la única información que tenemos. Bueno, y entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a reportar a la empresa y que se va a quedar aquí o qué va a hacer? Desafortunadamente nos toca quedarnos aquí hasta que den vía, hasta que nos den paso. Hasta que nos den paso, Néstor, escuchen el reporte que entregan algunos conductores aquí en este sector del kilómetro 0 donde está totalmente cerrada la vía y algunos vehículos ya se están regresando. Estamos aquí con otro conductor, es un vehículo particular, estamos en vivo en Blue Radio. ¿Qué va a hacer usted con este cierre? ¿Qué le han dicho y para dónde se dirige? Voy para Restrepo Meta, no sabía que está la vía tapada. No sé qué paso seguir. Si está la vía tapada me toca devolverme. Sí, pero no sé qué ha pasado, no tengo conocimiento que hay. Bueno, hay algunos conductores esos que no tienen conocimiento porque están llegando a este punto y entonces se están enterando hasta este momento. Pero repetimos, en conclusión, cerrada todo el kilómetro 0 aquí en el sector de Yomasa antes de entrar al túnel en el sector El Ubal, Néstor. Estos camiones, Julián, estos conductores que usted entrevista, si hipotéticamente tuvieran que tomar una vía alterna, tendrían que dar la vuelta por Casanare, por Yopal, saliendo por Boyacá, ¿no? Sí, señor, tienen que hacer ese desvío porque algunos dicen que van a tomar aquí la antigua vía, que es la vía de Juan Rey y que llega al peaje, a un peaje que hay adelante del municipio, antes de llegar al municipio de Chipaque, pero igual como hay cierres en el kilómetro 35, pues esos cierres los van a detener ahí. Tienen que tomar la vía o la transversal del Cisga por Guateque, San Luis de Gaceno, a llegar más o menos a Villanueva, se demoran más de 7 horas, pero esperen esto. No, muchísimo más de 7 horas, para entre otras cosas, porque simplemente el regreso, ya con el regreso volver a entrar
y atravesar Bogotá pues significa perder mucho tiempo. Gracias, Julián. Volveremos en la medida en que haya novedades sobre esta vía al llano. Ha estado lloviendo y va a seguir lloviendo desafortunadamente. 6:24 a.m. Felipe, para su tranquilidad, usted que ha tenido las dudas alrededor del cumplimiento del calendario electoral, de por qué el presidente Petro dice que desconfía de la transparencia de las elecciones del año entrante, para quienes como usted creen que el gobierno está preparando alguna jugada, mandan decir el ministro de Defensa, el procurador, autoridades electorales, que va a haber elecciones el año entrante. Sí, sabe que quedé muy tranquilo ayer al oír al señor registrador en presencia del ministro Benedetti, por supuesto las declaraciones del ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, diciendo, no, aquí hay elecciones porque hay elecciones, y el procurador, quedó muy tranquilo, bueno, Felipe, quedó realmente tranquilo, porque lo que estamos viendo, Néstor, es que las instituciones funcionan y funcionan bien. Me parece bien que se dé cuenta, Felipe, aquí hay instituciones, Procuraduría, Registraduría, pero también el ministro de Defensa diciendo aquí hay un calendario electoral. Tal vez una aclaración que no hubiera sido necesaria si no es porque el propio presidente de la República está sembrando todas estas incertidumbres alrededor de ese proceso. Elecciones, y estamos a menos de 8 meses de las parlamentarias de marzo y estamos a 10 meses de las elecciones presidenciales del próximo mes de mayo. Ya en esta incertidumbre son importantísimas las aclaraciones efectivamente institucionales. Valentina Herrera. Hola Néstor, buenos días. Mientras en Bogotá, en ese desarrollo de comisión de seguimiento electoral, el ministro del Interior Armando Benedetti insistía en dudas sobre el sistema de escrutinio de las votaciones y pedía que incluso fuera de manejo completamente estatal. En Barranquilla y en Cauca, otras instituciones, entre ellas también el mismo Estado, están llamando a la calma y asegurando que no hay ninguna razón para modificar, aplazar o desconfiar de las elecciones presidenciales de mayo de 2026, que se mantienen en esa fecha y así se van a realizar. Primero, desde Barranquilla, el procurador general Gregorio Eljas calificó de lamentable que el presidente Gustavo Petro esté desconfiando del mismo sistema por el que él fue elegido, por el que llegó a la Casa de Nariño, y sabiendo que normalmente es el gobierno el que debería estar dando las primeras garantías para los diferentes líderes políticos. Esto fue lo que dijo el procurador desde el Foro de Desarrollo Económico allí en Barranquilla. La institucionalidad colombiana, quiero decir, Registraduría, Consejo Electoral, la Procuraduría, que es la garante de esa legitimidad, está ya trabajando hace meses para no permitir que se vaya a malograr ni una sola mesa electoral en Colombia, para que el suceso electoral sucesivo, permanente, desde consultas populares, elección de Congreso de la República, primera vuelta presidencial, eventual segunda vuelta presidencial, tengan la garantía de que todo colombiano en forma libre, espontánea, va a poder ir a votar y a escoger quiénes van a ser los mandatarios. Dice el procurador que sin importar la magnitud de la elección, que si es local o nacional, tienen todas las garantías para que éstas se realicen. Pero desde Cauca, donde el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, estaba liderando un Consejo de Seguridad, allí, en voz de todo el gobierno, aseguró que no hay razón alguna para aplazar las elecciones programadas en este 2026. Jamás, no, las elecciones del 2026 se van a realizar acorde al cronograma electoral, acorde a lo que dice la Constitución y la ley. Jamás. Nuestra misión como fuerza pública es cumplir cabalmente lo que dice la Constitución y la ley. Y el año entrante se deben realizar las elecciones, tal y como lo establece el cronograma electoral. Ya entonces es una voz interior del gobierno la que está diciendo que no hay preocupaciones de cara a las elecciones de 2026. Y a propósito, Néstor, de lo que preguntaba y lo que me comentaba Felipe, la respuesta, la claridad y el mensaje de tranquilidad que también dio en Bogotá en respuesta al ministro del Interior, el registrador nacional Hernán Penagos, asegurando que no hay riesgo alguno sobre el sistema y que por el contrario van a contratar 2 auditorías adicionales precisamente para revisar eso. Lo que sí están pidiendo los sectores es que el gobierno debería preocuparse por la seguridad de los candidatos políticos, de los líderes políticos y de los ataques que se están dando en este sentido, porque dice la MOE que el 2025 va camino a convertirse en uno de los años más violentos en materia política desde el 2018. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:29, el vaso comunicante entre las dudas del presidente Petro frente a las elecciones del año entrante y el tema de los pasaportes es un nombre,
una firma, Thomas Gregg & Sons. A propósito, en 2 meses los colombianos podríamos afrontar una crisis en la emisión de pasaportes como consecuencia de los errores cometidos por el gobierno desde hace más de 2 años, que tienen como telón de fondo la animadversión del presidente Gustavo Petro con esta firma, empresa a cargo de ese proceso desde 2007 y cuyo contrato terminará a comienzos de septiembre de este año. Aunque en la génesis del problema estuvo el ex canciller Álvaro Leiva, destituido e inhabilitado por la Procuraduría por haber suspendido de forma irregular la licitación que prorrogaba la contratación, esta historia ha tenido nuevos capítulos que comprometen a otros 2 exministros de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, y a un recién llegado al Sanedrín de Petro como es el jefe de despacho Alfredo Saade. Murillo prorrogó hasta septiembre de este año el contrato con Thomas y avanzó en una negociación con la Casa de la Moneda del gobierno de Portugal para que durante 10 años expidiera los pasaportes, con el compromiso de transferir conocimiento y tecnología a la imprenta nacional para cumplir la instrucción del presidente de dejar en manos de una entidad pública este trámite. El lío es que Murillo se fue de la Cancillería el 25 de enero pasado, en medio de una de las crisis diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, y no ha alcanzado a dejar firmada la oficialización del acuerdo con Portugal y le dejó el chicharrón a Laura Sarabia. La ahora ex canciller aplica el refrán popular "a mí que me esculquen" y ha dejado documentos ante la Procuraduría con constancia de varias cosas. Dice, por ejemplo, que Portugal se demoró más de lo previsto en firmar el memorando de acuerdo adelantado por Luis Gilberto Murillo, lo cual imposibilitó cumplir con los plazos para sacar adelante el trámite, y revela que se creó un comité para intentar sortear el tema, que en junio de este año concluyó que ya no hay tiempo para sacar adelante una licitación antes de septiembre sin que se afecte el trámite de expedición de pasaportes. Por eso le propuso al presidente hacer una última prórroga del contrato con Thomas para evitar la crisis. El presidente no aceptó, decidió dejar el tema en manos de Alfredo Saade y eso ocasionó la renuncia de Sarabia. En las últimas horas se han conocido varios hechos. Blue Radio reveló el borrador de convenio entre la Cancillería y Portugal que recibió Sarabia, sumado a un borrador de acuerdo de cooperación entre las mismas partes, muy similares los 2 documentos, que tienen 2 puntos controversiales. El gobierno se compromete a pagarle a la Casa de la Moneda de Portugal 17 euros por cada pasaporte fabricado y se compromete a asumir el aumento en el valor del contrato por cuenta de un eventual incremento en la tasa de cambio del euro frente al peso. Además, se conoció una comunicación de Portugal en la que desmiente a Laura Sarabia y dice que estaban listos, pero que la demora fue de la Cancillería. En medio de la tormenta, Alfredo Saade dijo: "Estamos listos para firmar con Portugal. Luego de reuniones técnicas todo está acordado". Esa firma se daría el martes de la próxima semana. Y en el entretanto, el procurador general Gregorio Hash expresó desde Barranquilla su preocupación porque los tiempos no están claros frente a la posibilidad de que no haya suspensión en el servicio de expedición de pasaportes, mientras que el procurador delegado Marcio Melgoza advirtió que hoy la imprenta nacional no cuenta con la capacidad técnica para imprimir y expedir esos documentos. Al final de esta larga novela, la clave está en que no debe haber suspensión o dificultades por parte del gobierno para la expedición de pasaportes. La ideología de los dirigentes o las antipatías personales no pueden estar por encima de los derechos de los colombianos, entre ellos el de la libre locomoción que garantiza el pasaporte más allá de nuestras fronteras. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos. Imagínese usted tener que trabajar con una carga laboral del doble de su capacidad. Eso es lo que le está pasando a los médicos que hoy están en servicios de urgencias en clínicas por todo el país. En las últimas horas, la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias confirmó que los servicios de urgencias están al 200%, tanto en clínicas privadas como en hospitales públicos. Una sobrecarga que es otro indicador de la crisis en el sector de la salud. Los hospitales están trabajando a más del 200%, lo que pone en riesgo, primero, la calidad de atención a los pacientes, pero también la calidad del trabajo de los médicos que no pueden con el sistema a reventar. Resulta que como a los pacientes no les están entregando los medicamentos a tiempo, sus cuadros clínicos están empeorando, las citas siguen demoradas y los pacientes entonces se están enfermando más. Solo les queda al final un camino: buscar la atención del sistema de salud vía urgencias. Cuando los pacientes están llegando por urgencias, están llegando más graves. Eso significa que requieren más días de hospitalización o permanencia en el hospital, más medicamentos. Además, el paciente le vale más al sistema porque llega con un cuadro clínico más agravado. Dicen los indicadores, por ejemplo, de UNIPS, que es la unión de IPS, o sea, de clínicas y hospitales por todo el país, que de cada 10 pacientes que por estos días están llegando al servicio de urgencias, 6
se tienen que quedar en hospitalización ante la crítica situación. Y esa es la razón por la que cada vez los servicios están más llenos, los de urgencias ocupados al 200%. Y esta es también la explicación de por qué en la última semana las clínicas y hospitales en Bogotá o en Medellín están anunciando el cierre de servicios de urgencias. Entonces, visto este círculo vicioso, queda una pregunta: si se siguen cerrando los servicios de urgencias, si esos servicios ya están al 200% de su capacidad y si ese es el único camino para recibir atención, ¿para dónde se van a ir los enfermos con las urgencias colapsadas o cerradas? María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:35 de la mañana. La delación a cambio de colaboración es el mecanismo que la Fiscalía ha usado para ir develando los secretos de la corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Ya ha firmado 6 principios de oportunidad y el último de estos acuerdos es con la promesa de llegar por lo menos a 2 exministros del Gobierno Nacional. El documento del lado del delator lleva la firma de María Alejandra Benavides, que era la asesora del Ministerio de Hacienda, que después de Olmedo López es la clave que la Fiscalía tiene para cerrar el círculo y para llegar a Ricardo Bonilla, el exministro de Hacienda, que ya tiene citación a audiencia de imputación de cargos también por este escándalo. Ella es la que está al punto de las lágrimas confesándole a la Fiscalía que Bonilla la usó para facilitar el entramado de corrupción sin importar el costo que tenía que pagar. Esta versión ya la tiene el ente acusador, que le escuchó en interrogatorio, pero ahora quiere ir más allá y usarla como testigo formal en contra de quien fuera su ex jefe y eventualmente en contra de Jaime Ramírez Cobo, el asesor de la presidencia, y el otro exministro, el de la política, que para la época era Luis Fernando Velasco, y a quien también acusa de llamarla, preguntarle directamente cómo iba el tema. Por su versión, la Fiscalía tiene clara la relación de Bonilla y de Velasco en este asunto. Benavides ha revelado que Bonilla no hacía nada sin que el exministro Velasco supiera, porque era fundamental que alguien más supiera que no estaba actuando solo, que estaba pasando allí en el Ministerio de Hacienda, porque de una u otra manera quería que quedara claro que él no estaba solo en el plan de entregarle contratos a los congresistas. El testimonio de Benavides es entonces para concluir el capítulo de los 92.000 millones de pesos para obtener el respaldo parlamentario en la Comisión de Crédito Público, el de los contratos para Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar. La fecha clave es el 22 de julio, cuando se va a conocer si un juez le da la bendición, el visto bueno a este acuerdo entre Benavides y la Fiscalía. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:37 a.m. Nuevas tarifas para el pago de domingos y festivos, nuevas tarifas en varios peajes de Antioquia, Nariño, Cundinamarca y Bolívar, y nuevas tarifas también en materia de energía, anteproyecto del gobierno para bajar los precios de la luz en el país, que sigue socializando el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, encarnizado con las 9 páginas de borrador y tratando de venderle a los colombianos una reforma a la ley 142 y 143 de servicios públicos domiciliarios del año 1993. Desde entonces, más de 30 años funcionando como reloj, sin apagones masivos como el de Chile hace 2 años o como el de España y Portugal en abril de este año, que dejó sin luz a 60 millones de personas en cuestión de segundos por errores técnicos, errores de planificación y reacciones en cadena. Una situación que no hemos tenido que vivir nosotros, no por lo menos desde la famosa hora Gaviria, desde el apagón que vivimos a comienzos de los años 90, y ni siquiera en los peores momentos de fenómenos naturales como el del Niño, cuyas sequías secan los embalses y represas donde se produce la mayor parte de energía del país, 70% de la generación hidroeléctrica en épocas normales, que se complementa con un 30% de generación térmica a punta de gas, diésel y carbón. Centrales térmicas que siempre están listas para generar, y gracias al llamado cargo por confiabilidad, alma y corazón de la ley eléctrica que quiere ahora modificar el presidente Gustavo Petro y su ministro de Minas, Edwin Palma, a pesar de haber demostrado con los años su efectividad, de comprobar su eficiencia en el suministro de luz y de ser el respaldo de todo el sistema interconectado nacional. Razón de peso que llevó en las últimas horas a los gremios del sector eléctrico a hacerle en las últimas horas una serie de 3 propuestas al gobierno para aliviar, sí, pues la carga tarifaria
tarifaria, pero sin tocar esa ley eléctrica, sin reinventarse la rueda y a fin de evitar una reforma a la ley. Propuestas que por un lado van, por ejemplo, en aumentar la oferta eléctrica, en la incorporación de nuevos proyectos, de hecho con solamente el 28% de los previstos entrando en marcha y con un atraso del 55% de los proyectos de transmisión nacional y regional. En segundo lugar, proponen mitigar la variabilidad de los precios en bolsa, alcanzar la modernización del mercado mayorista, penalizar finalmente el robo de energía que tanta sangre le cuesta a empresas como Aire y como Afinia. Estás escuchando Blue Radio. En la calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo. Donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo. Y moviéndonos en lo que nos inspira. Nos emociona y nos conecta. Sé parte de una nueva calle que siempre está en movimiento. 96.9 FM. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana y alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Las 6:42 en segundos la historia del incendio de esta madrugada en su Barranquilla. Me entristece mucho, ¿sabe? Porque en ese ¿Usted lo conoce? Claro, muchas veces fui a servir allá siendo presbítero en Barranquilla, fui a servir. Es un ancianato. Granja San José se llama. Tal cual, sí señor, allá a la salida hacia el aeropuerto. Bueno, muy doloroso porque además murieron 2 personas. Y bueno, son personas además que viven, tú sabes, de la solidaridad de la gente, ¿no? Obviamente es un asilo para los viejos más vulnerables. Lo lamento, padre, un saludo para la gente de Barranquilla. Buenos días, padre. Buen día, como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas, iniciando esta jornada. Y hoy es viernes, bendito Dios. Lástima que para mí estos días mojados son, tú sabes, pero no importa. Le metemos ganas. Yo sé que son, tú sabes. Tema de hoy, oiga, padre. Néstor, las cifras de soledad, sobre todo de los jóvenes, crece, o por lo menos la sensación de soledad que tienen los jóvenes. Yo imagino que tiene que ver con la desconexión real que tienen de algunas personas y con la experiencia de los aparatos. Pero, ¿qué tal si volvemos la soledad también un espacio para crecer? Entonces, quiero destacar las cosas buenas que puede tener estar solo. Es decir, los beneficios de la soledad de alguna manera. La paradoja social es que vivimos hiperconectados, pero solos. Pero más solos. Sí, claro. Porque confundimos conexión con encuentro. Y son dos cosas distintas. Una cosa es tomarse un café con usted, hablar, mirarlo a los ojos, saber que usted está ahí, que usted moleste, que yo molesto, que mame gallo, que tal. Y otra cosa es, ¿cómo estás? Y que usted me mande un muñequito de esos que a mí me
Tú sabes, tú te has visto los muñequitos que le mandan a uno, que yo digo, muñequitos quiere decir emojis. Bueno, muñequitos. Se me sale la vejez ahí. Ya, sí, se le cayó la cédula. Ya viene el padre Linero hablando de soledades y muñequitos. Y ya vienen los deportes. Ricardo, tenemos buenas noticias esta mañana. Hola Néstor, feliz mañana. Mire, para entrar en la onda que no le gusta al padre, le mando corazoncitos y puede ser ese de ojitos para la buena noticia que queremos compartir a esta hora, y tiene que ver con una tenista colombiana, Angélica Bernal. Angélica Bernal es jugadora de tenis, toda su vida ha jugado al tenis en la modalidad de silla de ruedas, y la historia que les tengo es que Angélica, que es bogotana, ha logrado algo absolutamente histórico. Se ha clasificado para jugar la final de Wimbledon en la modalidad de silla de ruedas. Su pareja, su par, es francesa, y en una semifinal muy emocionante lograron la clasificación y van por el título, Néstor. Van por el título de este Grand Slam. Será la tercera colombiana en jugar una final de Grand Slam en la catedral del tenis. ¿No la conozco, Ricardo? Angélica Bernal, incluso ya ha jugado en Juegos Olímpicos, ya ha actuado en Juegos Olímpicos, estuvo recientemente en París, y ahora tiene la posibilidad de ser o de soñar con el título del Grand Slam. ¿Cuántos años tiene Angélica Bernal? Angélica tiene hoy 24 años, es una jugadora que ha crecido en medio de esta disciplina, y es un símbolo suramericano, indudablemente. Hoy compite con Kessia Chasteau, que es una francesa, es su compañera, y junto a ella estará buscando el título de este Grand Slam, Néstor. ¿Le falta una pierna, Angélica? ¿Veo aquí en la imagen, Ricardo? Sí, Angélica, digamos que ella tiene una prótesis con la que se hace funcional su movimiento, pero no tiene su pierna derecha, o parte de su pierna derecha, y esto la llevó a amar infinitamente el tenis, por supuesto entender que no existen las limitaciones, que no hay limitantes, y desde una silla de ruedas hoy es la tenista colombiana más feliz del planeta. Está bien, es pareja de una francesa, disputará la final en silla de ruedas del torneo El Legendario Wimbledon en Londres. 6:47 a.m, les ampliamos las noticias del momento. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Identificaron la causa del incendio en este asilo de viejos, la Granja San José de Barranquilla. Fue un cortocircuito en una de las habitaciones. Se desata el incendio, mata a 2 de los adultos mayores, de los abuelos que estaban allí. Una situación realmente trágica la que vivieron esta madrugada allí en Barranquilla. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Ya lo ha anticipado usted, avanzan las investigaciones por este incendio que se presentó en el asilo Granja San José, ubicado en la calle 30, en la vía que conduce de Barranquilla al aeropuerto Ernesto Cortizos, y donde, por cierto, trabajan las hermanitas de los pobres de San Pedro Claver. Es decir, es un asilo que atiende a población de escasos recursos. Aproximadamente 80 personas en estos momentos viven allí en este asilo. Pues la historia es la siguiente. Al parecer, sobre las 8:30 de la noche, se presentó un cortocircuito en la habitación de uno de los pabellones. Las enfermeras que estaban haciendo ronda notaron el humo, y al correr hacia el sitio notaron que ya la habitación se encontraba en llamas y que estas rápidamente empezaron a propagarse hacia otras habitaciones. Lograron dar aviso al cuerpo de bomberos, para lo que desde el municipio de Soledad fueron enviadas 2 máquinas, y también desde Barranquilla 2 más, para con estas atacar la causa de la conflagración. Sin embargo, no lograron rescatar a las 2 personas que estaban descansando en esta habitación. A pesar de los esfuerzos que hicieron estas enfermeras, solo lograron rescatar a las personas que se encontraban en las habitaciones contiguas. La mujer enfermera que fue la encargada de dar aviso a las autoridades fue otra de las que resultó afectadas por la inhalación de humo, e incluso en estos momentos nos confirman que está hospitalizada también por shock postraumático. Una vez lograron las autoridades controlar el fuego, se dieron cuenta que estas 2 personas, estos 2 adultos mayores, se encontraban calcinados. Las víctimas corresponden a un hombre de 92 años que era ciego, sordo y mudo, y tenía problemas para caminar,
y también a un hombre de 66 años que recientemente había tenido un accidente cerebrovascular y que por esto también contaba con limitaciones para movilizarse. Los heridos están siendo atendidos en el hospital de la Universidad del Norte y también el Hospital Materno-Infantil de Soledad. Por el momento no han entregado un reporte sobre cómo se encuentran, sin embargo nos estarían diciendo, o por lo menos estableciendo desde la Secretaría de Salud de Soledad, que al parecer todas se encuentran fuera de peligro. Están investigando de todas maneras qué habría causado puntualmente, si una mala conexión o alguna fluctuación en el servicio de energía estaría detrás de este incendio, y por supuesto están contactando a las familias de las víctimas para indicarles sobre la lamentable situación que se presentó anoche, Néstor. Vanessa, gracias. En Bogotá escampó, ha sido una madrugada de emergencias, por un lado por los aguaceros, pero por el otro lado también incendios aquí en Bogotá. Desde Teusaquillo, en el centro de Bogotá, Eduard Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Llovió durante toda la noche, varias emergencias por la caída de árboles en Bogotá, la más grave, calle 57 con carrera 26 en el sector de Galerías, donde un gigantesco árbol estuvo a punto de caer a varias viviendas, pero fue gracias a la reacción oportuna de los bomberos de Chapinero que comenzaron a talar ese árbol, retiraron toda la estructura que estaba sobre la mitad de la vía y ya se reabrió el paso hacia el sector del Campín. Encharcamientos en Bogotá, para que lo tengan muy presente: avenida Boyacá desde Meisen hasta la calle 26 en los dos sentidos de la vía, en la avenida 1 de Mayo en el sector de la Sevillana, en Isla del Sol, ahí en esa entrada hay encharcamientos grandísimos de norte a sur, de sur a norte, para que lo tengan presente los conductores. Además, la calle 26, carrera 50, carrera 68 hasta la Boyacá, encharcamientos de occidente a oriente, al igual que la carrera 68 como siempre, avenida 1 de Mayo hasta las Américas, para que por favor salgan con tiempo y eviten incidentes por culpa de tanta lluvia. Además, hablemos del incendio en medio del aguacero que cayó sobre Bogotá a las 8 de la noche. 8 locales afectados en la avenida Caracas con calle 16, al parecer todo apunta que fue un cortocircuito, y es la denuncia que están haciendo los comerciantes acerca de lo ocurrido en estos locales donde venden repuestos de motocicletas y plásticos. Hablamos con ellos y esto fue lo que le contaron a Blue Radio. Hemos tenido problemáticas por las obras del metro, bajonazos de luz, y este es el reflejo de todo ese problema. Le pedimos el favor a la alcaldía o a las personas que estén a cargo que nos colaboren, porque quedamos sin nada. Yo llevo 20 años y son 20 años de trabajo que perdí ahí. Bomberos oficiales de 4 estaciones atendieron esta emergencia por diferentes frentes, conteniendo esas llamas para que no llegaran a otros locales, y precisamente el sargento de la estación central nos contó los detalles de cómo atendieron este hecho desde las 8 hasta la madrugada. Se presenta un incendio estructural en la avenida Caracas con carrera 16, donde tenemos comprometidos 8 locales, donde se genera almacenamiento de plástico y repuestos para motocicletas. No hay personas afectadas al momento. Ya estamos en liquidación total del incendio. Debido a la denuncia que hicieron los comerciantes de supuestos bajones de luz, de electricidad, y que de allí la emergencia, el cortocircuito, el mismo alcalde local se acercó al punto para verificar, tomar las denuncias y mirar si en realidad las obras del metro estarían implicadas allí en este grave incidente. El mismo alcalde local también habló con Blue Radio. Alrededor de las 8 de la noche se presentó una conflagración aquí en el sector de La Favorita. Aproximadamente 8 locales que pueden verse afectados, 5 ya se han verificado, 3 locales de motos y 2 de plásticos. Desafortunadamente, pues una afectación acá para los comerciantes que, pues, como ustedes saben, sobreviven de todos modos de sus negocios. Eduard Porras, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas. Atención, se está agravando la situación en la vía al llano, no solo por los derrumbes que hay en las vías, sino por las inundaciones que hay en municipios que están allí en la carretera. Chipaque y Quetame, por ejemplo, que están reportando ambos municipios esta madrugada inundaciones muy graves
y daños en sus zonas rurales. Desde el lugar en la vía al llano, Cristian Correa. Néstor, buenos días. Sí, son por lo menos 12 puntos críticos los que hay en este momento en la vía que lleva de Bogotá a Villavicencio, según lo que reportan las autoridades por las lluvias, las fuertes lluvias de la noche de este jueves y la madrugada del viernes. Hay que explicarle a los usuarios que está completamente cerrada la vía al llano en este momento en los dos sentidos. En el caso para quienes van desde Bogotá, está cerrada desde el sector del Ubal y desde el sector del Tablón, y en el sector de Puente Quetame, y para quienes van a viajar de Villavicencio a Bogotá está cerrado en el sector de Buenavista y en el peaje de Pipiral, uno de los puntos que más se ha visto afectados precisamente por estas inundaciones. ¿Qué dicen las autoridades de la concesión encargada para la recuperación y el mantenimiento de esta vía? Y es que a esta hora están adelantando las labores necesarias para remover los escombros y todo este material vegetal y las piedras y los árboles que han caído sobre la vía. Sin embargo, no hay certeza de cuándo será el momento en el que se abra nuevamente la vía al llano, si se demorará durante la jornada de la mañana o si finalmente lograrán sobre la tarde recuperar el paso en esta vía. Hay que decir que especialmente en la mañana del viernes, en el sentido Bogotá-Villavicencio, esta vía tiene un alto número de vehículos que tratan de llegar al llano. Uno de los puntos más importantes, o donde tal vez más bien está concentrada toda la atención, es en el sector de Yomasa. Hay que decir que en este punto es difícil, en este momento es difícil llegar hasta este punto, está cerrado ya o empieza a verse el tráfico en la localidad de Usme desde la calle 91 Sur con carrera prima, para quienes intentan llegar por lo menos hasta el punto de la Y de Yomasa, este punto que es la partida hacia la vía al llano. Ya hay problemas de movilidad en el sur de Bogotá para llegar hasta este punto. Hay que decir que, como lo decía también Néstor, en el municipio de Quetame y en el municipio de Chipaca, en Cundinamarca, hay emergencias que están reportando los usuarios por las lluvias, por las quebradas y los ríos que bordean la vía al llano, que en este momento se han salido de su afluente y están afectando la vía, pero también están poniendo en riesgo a los habitantes de estos municipios aledaños a la vía al llano. Estaremos atentos, Néstor, a cómo avanzan las labores de limpieza de esta vía. Hay que decir nuevamente que son por lo menos 12 puntos críticos en este momento que están afectados por las lluvias de las últimas horas. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta mundial. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente Del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente Del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle.
Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana hay Alerta Mundial. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. En la calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo. Donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo. Y moviéndonos en lo que nos inspira. Nos emociona y nos conecta. Sé parte de una nueva calle que siempre está en movimiento. 96.9 FM. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana. Según una encuesta reciente de Metagalup, el 27% de los jóvenes en Colombia se sienten solos, solo superando el 17% de los adultos mayores, lo cual significa que el estilo de vida que hoy se lleva cada vez está favoreciendo más esa sensación, ese sentimiento de soledad. Y cuando hablo de soledad, estoy hablando de ese creer que uno no es importante para nadie. Ahora, el estilo de vida nos está llevando a vivirlo todo individualmente y a creer que podemos estar en contactos con los demás a través de simples aparatos. Por eso creo que no solo tenemos que volver a comprender el valor de la presencia física y real de las personas en nuestros entornos íntimos, sino a salir de nosotros. Hay que buscar el encuentro con el corazón abierto y la honestidad de quien ama. Así como creo también que es necesario redescubrir el sentido de la soledad, ya que hay soledades que sanan. Estoy hablando de la soledad elegida, esa que se vuelve un espacio fértil para saber quiénes somos realmente, ya que en ella nadie nos mira y no tenemos que agradar ni demostrar nada. También tengo que decir que he aprendido, desde mi experiencia personal y en el acompañamiento de tantas personas, que estar solo no es lo mismo que sentirse solo. A veces nos sentimos solos estando rodeado de personas. Entonces son dos cosas bien distintas, porque hay que descubrir el valor de estar solos un rato, para reconocernos, para reconocer nuestras heridas, para ordenar las ideas, para ver con claridad lo que queremos y lo que no queremos más en la vida. Es un tiempo de silencio interior que nos ayuda a preguntarnos qué me hace bien de verdad, qué he dejado de escuchar de mí mismo por estar siempre disponible y atento a los otros. De hecho, la soledad bien habitada es como un espejo, porque nos pone